Wow. La palabra que el Señor nos trae en esta hora, en este preciso día, es: no seas como Asa. Si usted no sabe quién es Asa, usted se va a dar cuenta a través de esta predicación que Asa fue un rey que empezó bien, pero terminó mal. Por eso el Señor nos habla en este día, en esta precisa hora, y nos dice: no seas como Asa. En una ocasión en el Antiguo Testamento también el mismo Jesús dice: no seas como la mujer de Lot. Y el Señor nos dice en esta hora: no seas no tanto como la mujer de Lot, sino tampoco seas como el rey Asa. Señor, bendice tu palabra y toca los corazones y háblanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El rey Asa fue hijo de Abías, hijo de
corazón. ¿Quiénes son aquellos que buscan al Señor? Aquellos que lo buscan de corazón. Dios se deja encontrar. Dios quiere que lo encontremos. Dios no quiere que estemos divagando. Dios sabe que tenemos un propósito. Dios sabe que tenemos una palabra. Dios sabe que tenemos un lugar a donde llegar. Pero Él quiere que nosotros deseemos llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Reformó la manera que adoraban a Dios. En aquel tiempo el pueblo se corrompía y adoraba a Dios a la manera que ellos querían adorar. Pero Judá le dijo: no es así. No es como tú piensas, no es como tú quieres, no es como tú deseas, no es como te enseñaron. Es como dicen las Sagradas Escrituras. O en otras palabras, es como dicen los rollos sagrados en aquel tiempo. Ahora queremos manipular la manera que adoramos a Dios cuando hay una sola manera en la que se adora a Dios. No se adora de acuerdo a como yo siento. No se adora de acuerdo a como yo pienso. No se adora de acuerdo a como el líder me dice que adore. Tengo que adorar como la palabra dice que tenemos que adorar. Porque la mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con el maestro, fue enseñada de dónde y cómo verdaderamente ella debería y ellos deberían de adorar. Por eso el Señor dice: me deben de adorar en espíritu y en verdad. Yo acepté al Señor y se los he dicho varias veces. Cuando yo tenía 14 años y cuando nosotros estábamos en la iglesia empezando ahí en los años 90, en el año 91 yo acepté al Señor. En la década de los 90 nosotros alabábamos al Señor con pandero en mano. Ahí claramente había un tambor, ahí claramente había una guitarra, pero aleluya, se lucían las panderetas y alabábamos a Dios y alabaré, yo alabaré a mi Señor. Y fluía la presencia de Dios y venía el rama de Jehová y venía el fuego del Señor y las almas se llenaban y salían, aleluya, con una nueva expectativa de seguir siendo hijos del Dios Santísimo. Sin embargo, no estoy diciendo que hoy en día la alabanza está mal, pero sí se ha modificado bastante. Hoy en día nos enfocamos más en el ruido, en las luces, y que no tiene nada malo, hermano, si usted lo puede hacer, coger. Hágalo como usted pueda adorar a Dios, pero hágalo de corazón. Cuando salga usted de un evento, no salga solamente emocionado y no salga diciendo: wow, qué show, wow, qué fue lo que pasó ahí, sino que diga: wow, tuve un encuentro con el Dios que llevó a cabo todo este evento. El Señor me tocó de una manera que no soy la misma cuando entré a este bendito lugar. Y la palabra nos dice que el rey Asa reformó la manera que adoraban a Dios, porque lo estaban adorando de una manera a su propia conveniencia. También el Señor nos dice que el rey Asa, reúne a Judá y a los de Benjamín, juntamente con los extranjeros, para ofrecer sacrificio a Jehová. Ahora no se quieren presentar sacrificios a Dios. Ahora queremos dar de lo que nos sobra. Ya que me termine de dormir 8 o 9 horas, llego a la iglesia aunque nomás llegue la predicación. Ya no queremos ofrecer sacrificio. Por eso el Señor David dijo, en el Antiguo Testamento: yo no le daré al Señor sacrificio que no me cueste. Ahora le queremos dar cualquier migaja al Señor. Le queremos dar cualquier tiempo que nos sobra al Señor. 8, 9, 10, 11, 12 horas en el trabajo. Y a veces terminamos el día sin orar. A veces terminamos el día sin leer la Escritura. A veces terminamos el día sin hacer nada en tener comunión con el Señor. Y al siguiente día queremos que Él nos deje despertar una vez más. Sacrificio. Presentar un sacrificio al Señor. Dios se agrada del compromiso, pueblo. Dios se agrada del sacrificio y le da nuevamente paz por todas partes. La Escritura nos dice que aún a su propia madre, que no honró este mandamiento o este juramento, la depuso, pues había hecho una imagen de acera. Aún a su propia madre la tuvo que corregir. Aún a su
justicia, ¿no? Y les enseñaba yo a las hermanas y les decía, la palabra del Señor nos dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque David tenía un corazón humilde, David tenía un corazón contrito, David tenía un corazón donde él fallaba, se arrepentía, pedía perdón y Dios lo perdonaba. Y ese es el corazón que Dios está buscando en el pueblo de Dios hoy en día. No un corazón perfecto, porque entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso cuando el único perfecto es Dios. Trajo todo lo que su padre había dedicado, consagrado a la casa de Dios como el oro, la plata y los utensilios. No hubo guerra hasta que él tuvo 35 años reinando en Judá, porque Dios le había dado una palabra, acuérdese. Dios le había prometido paz en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Pero, porque siempre hay un pero en la sopa, ¿no? O como decimos, no quiero decir una mosca, pero usted me entiende, ¿no? El lenguaje español. Siempre hay una mosca en la sopa, siempre hay un pero en cada una de las historias bíblicas. Dios siempre cumple sus promesas hasta que nosotros las empezamos a violar. Dios es hombre de palabra, aun cuando nosotros no lo seamos. Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por 35 años Asa hizo todo lo que Dios estaba pidiendo de los reyes en el Antiguo Testamento al pie de la letra. Obraba como Dios le había mandado que él obrara, hasta que dejó de hacerlo, hasta que las cosas cambiaron, hasta que cambió de opinión, hasta que dejó convencerse de otras cosas. Es entonces que las Sagradas Escrituras nos dicen que Asa empieza a hacer alianza con los que no debían de hacer alianza. En donde la palabra nos dice que Asa empezó a caer y a cometer pecados en los cuales sus padres habían empezado a caer y habían empezado a practicar. En el año 36 de su reinado, esto lo leemos en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, el versículo 3 en adelante. El rey Asa hace alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria. Y usted sabe que los sirios y los asirios eran enemigos del pueblo de Dios. Y Asa empieza a hacer alianza con Ben-Hadad de Siria, como lo había hecho su padre en la antigüedad. Empieza a sacar la plata, empieza a sacar el oro de los tesoros de Jehová y se lo manda, perdóneme la palabra, a este bandido. Se lo manda al rey de Siria para que éste deshiciera una alianza. Y aquí entra, hermano, el mensaje de esta noche para usted y para mí. Le acabo de dar una recopilación de todo lo que pasó el rey Asa. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro tiempo? Ahí va. Para que éste deshiciera una alianza que tenía con el rey de Israel. Esto llega a oídos del rey de Israel y deja él de edificar una ciudad llamada Ramá y se va huyendo de su hermano Judá. El rey Asa hace alianza con un enemigo para destruir a su hermano Israel y de motivarlo para que no siga obrando y para que no siga edificando. ¿Se le hace eso parecido a nuestro tiempo? ¿Se le hace esa acción parecida a lo que está pasando en la iglesia hoy? No valemos de cualquier cosa con tal de destruir la visión de
levanta poquito después al vidente Ananí. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios para enderezarnos. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros esta noche. Si tú has hablado falso testimonio en contra de tu hermano, si tú has hecho hasta lo que no por destruir a tu hermano, si tú te has hecho de trampas o de, llámale como le llames, de alianzas que no deberías, para que tu hermano se salga del camino, para tú tener su lugar, déjame decirte que Dios es Dios de misericordia y quiere darte lo tuyo. Dios, porque mira a Asa y le tiene misericordia, le manda al profeta o al vidente Ananí y le dice que por haber hecho alianza con Benadab, en vez de haber ido a Dios, la paz que tanto tiempo él había experimentado, ahora se convertirían en guerras. Aquellas guerras de las cuales Dios lo había librado, ahora vendrían en contra de él, en contra del pueblo y en contra de tu nación. Porque déjame decirte, iglesia, que de Dios nadie nos burlamos. De Dios nadie nos burlamos y a Dios nadie lo engañamos, porque Él es el único que conoce el corazón y lo que hay aquí dentro. Así le dijo Samuel al rey Saúl también cuando dejó de confiar en Dios y empezó a hacer caso a la gente y desechó el consejo de Dios. Muchas veces nos molesta oír la verdad cuando estamos obrando mal. A mí me molesta y soy normal, así es que creo que a usted que es normal también le molesta. Pero Dios no puede hablar mentira. Se enojó, dice la palabra, y se encolerizó grandemente contra Ananí y lo echó a la cárcel por darle la advertencia de labios de Dios. El rey como resultado empezó a oprimir al pueblo. En los 39 años de su reinado, dice la palabra en la cual acabamos de leer, 16 versículo 12, Asa cae enfermo, gravemente enfermo, dice la palabra y lo especifica, gravemente enfermo de sus pies. Pero también nos dice que no buscó a Dios, no buscó a Jehová, sino a los médicos. No es malo ir al médico, pueblo, por favor. No es malo ir a que te atiendas, yo lo he hecho. Lo malo es que hagamos a Dios a un lado. Lo malo es que pongamos la confianza en las personas equivocadas y en el medicamento equivocado. Y en el año 41 de su reinado, la palabra del Señor nos dice que el rey Asa muere. Muere sin Dios, muere sin esperanza. Empezó muy bien, pero ya casi al final de su carrera se equivocó y desafortunadamente nunca, dice la Escritura, se arrepintió. No se acordó de Jehová. En su enojo, en su ira, se privó de buscar a Dios. Por eso el Señor dice